Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Ningún huracán ha cruzado jamás el Ecuador. El efecto Coriolis, causado por la rotación de la Tierra, es lo que le da a los huracanes su movimiento giratorio. En el Ecuador esta fuerza es de cero, lo que hace imposible que un huracán lo atraviese. Hay un grillo conocido como el grillo de la lava de Kilauea, o grillo de la lava oscura que habita exclusivamente en flujos de lava recientemente solidificados, producidos por volcanes en Hawái. Llegan incluso antes que cualquier tipo de vida vegetal. Cuando pasa suficiente tiempo y los animales y plantas comienzan a poblar el área, el grillo simplemente desaparece. El corcho de una botella de champaña puede llegar a viajar a más de 40 km por hora cuando se abre la botella. La presión que tienen en su interior las botellas puede llegar a ser hasta 3 veces mayor que la de una llanta de coche promedio. En uno de los libros más antiguos que se conocen sobre tácticas para ganar en el ajedrez de 1561, entre los consejos que daban era jugar con tu espalda hacia el sol para que tu oponente se deslumbrara y, si jugabas en la noche, aconsejaban proyectar tu sombra en el tablero para que tu contrincante no pudiera ver las jugadas. Súper buenos consejos. El edificio del Parlamento en Alemania tiene un domo de vidrio en el techo al que la gente puede subir. Este domo simboliza que los ciudadanos están por encima del gobierno y que el gobierno debe ser transparente. Varias civilizaciones vieron la forma de un conejo en la luna desde tiempos antiguos. Los aztecas en la leyenda de los 5 soles, cuando el dios Tecusistecatl se convierte en la luna como castigo. En China, el conejo de jade que prepara el elixir de la inmortalidad. Y en India, el dios Indra premia al conejo lunar por su sacrificio desinteresado. La Gran Pirámide de Giza en Egipto fue la estructura más alta del mundo hecha por el hombre durante 3.871 años, hasta que fue finalizada la Catedral de Lincoln en Inglaterra en el año 1311. Hay un jardín cerca de las oficinas centrales de Google, en donde hay estatuas que representan cada versión diferente del sistema operativo Android y se relacionan con el nombre temático de cada versión. En cada película de la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel, se puede ver a alguien perdiendo el brazo o la mano. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, explicó que se trata de un tributo a la película de Star Wars, El Imperio Contraataca, que en su clímax le sucede lo mismo a Luke Skywalker. La pintura más grande en exhibición en el Museo del Louvre en París, y una de las más grandes del mundo, es Las bodas de Caná del pintor Paolo Veronese. Terminada en 1563 y de 6.7 por 9.9 metros. Se encuentra en la misma sala donde está la Mona Lisa, en la pared de enfrente, y como casi toda la gente que entra en ese cuarto van a ver el cuadro de Leonardo da Vinci, suelen ignorar las bodas de Caná a pesar de que es tan grande. La bridgemanita es el compuesto mineral más abundante en el planeta Tierra. Es una mezcla densa de silicatos de hierro y magnesio. Sin embargo, no se puede encontrar en la superficie ya que está en el manto inferior de la corteza, y la única muestra que existe se encontró en un meteorito. Cuando fue presentada la película animada de 1994, Pulgarcita, a una audiencia de prueba por parte de la productora Warner Bros., no fue bien recibida por los espectadores. Después hicieron otra prueba en donde pusieron la misma película, pero con el logotipo de Disney al principio, y esta sí tuvo éxito. La versión en idioma hebreo del libro El Hobbit, que se utilizó comercialmente hasta el año 2012, en realidad fue una traducción a partir de la edición en inglés hecha por unos pilotos israelíes que estaban capturados en una prisión egipcia en 1970, que la escribieron solo para pasar el tiempo. Durante la presentación de Michael Jackson en los premios Brit Awards de 1996, el vocalista de la banda inglesa Pulp, Jarvis Cocker, se metió al escenario caminando e hizo movimientos en forma de burla, ya que no estaba de acuerdo con la puesta en escena donde se presentaba a Jackson como una figura mesiánica. El incidente acaparó todos los tabloides en Reino Unido. El Red Bull y todas las demás bebidas energéticas con taurina y cafeína estuvieron prohibidas en Canadá hasta el año 2004. En Francia, Noruega y Dinamarca también estuvieron prohibidas, pero se permitió su venta cuando no se encontraron efectos negativos para la salud. Pepsi hizo una campaña en donde le daban a probar a la gente Coca-Cola y Pepsi en vasos, sin saber cuál era cuál, y demostraban que más personas elegían la Pepsi. Pero según una investigación, la gente tiende a seleccionar la opción más dulce al principio. En cambio, si se toman una lata completa, prefieren la opción menos dulce. En el 2007, el cometa Holmes se iluminó temporalmente a más de 500,000 de veces más que su luz normal. Es el fenómeno de este tipo más grande que se ha observado. Durante ese poco tiempo se convirtió en el objeto más grande observable en el sistema solar.
La máquina extrusora de cocción usa calor, presión y fuerza mecánica para cocinar, mezclar y formar alimentos hasta un producto final y listo para comer. Es usada para hacer productos como cereales y frituras. Sin embargo, la primera de estas máquinas que se usó industrialmente fue para hacer comida para perro por parte de la compañía Purina. Se encontraron pruebas de que nativos americanos lograron defenderse de un intento de invasión por parte de 50 vikingos que llegaron a la isla de Newfoundland en Canadá en el año 985. Cerca de ahí se encontraría el único asentamiento que hicieron los vikingos en América fuera de la isla de Groenlandia. El tema principal de Star Wars, compuesto por John Williams, está muy inspirado en la música de una película poco conocida de 1942 llamada King's Row. Incluso hay momentos en los que las notas y los arreglos son iguales. Harrison Ford ya había decidido abandonar su carrera de actor durante sus primeros años debido a que solo conseguía papeles pequeños y no le alcanzaba para mantener a su familia, por lo que decidió mejor ser carpintero. Durante un trabajo de carpintería en 1972, conoció a George Lucas, que lo invitó a trabajar en la película American Graffiti, y poco tiempo después lo consideraría para el papel de Han Solo en Star Wars. De acuerdo con asociaciones de oftalmología, tomar descansos regulares de las pantallas puede reducir la fatiga visual, mejorar la concentración y bajar los niveles de estrés. Recomiendan hacer la regla 20-20-20. Cada 20 minutos de pantalla, observar algo que esté a 20 pies durante 20 segundos. 20 pies son 6 metros. Como dato adicional, Liberia y Birmania ya están completando el cambio del sistema imperial al sistema métrico, así que solo Estados Unidos va a seguir midiendo cosas con pies. Las zarigüeyas o tlacuaches son los enemigos naturales de las garrapatas. Se estima que una sola zarigüeya puede destruir a más de 5,000 garrapatas durante un verano y provocar que ya no vuelvan a aparecer en su territorio. Los pulpos son tan inteligentes y tienen un sistema nervioso tan complejo que la ciencia considera que son sensibles al dolor y a las emociones, por lo que en algunos países es ilegal operarlos sin usar anestesia. En Corea del Sur se celebra anualmente el Día del Pepero el 11 de noviembre, en donde la gente regala cajas de dulces pepero, que son bastones de galleta con cobertura de sabor similar a los Pocky. Es una tradición parecida a San Valentín que comenzó como una campaña de marketing y es el día 11 del mes 11, porque los dulces tienen la misma forma que el número 1. El Dr. Arthur Lindgren se hizo famoso por saber identificar piezas de música clásica con solo observar las diferentes texturas de un disco de vinil, que son lo que hace vibrar la aguja y producen el sonido. El actor Brad Pitt aparece durante 2 segundos en la película Deadpool 2. A cambio de su actuación recibió como pago un café de Starbucks con la condición de que fuera entregado por Ryan Reynolds personalmente, quien interpretó a Deadpool. Algunos años después, Reynolds le devolvió el favor apareciendo en Bullet Train. Hay plantas de energía nuclear que son tan seguras que pueden aguantar incluso que les caiga un avión comercial y aún así no van a liberar sustancias radioactivas. Las manos se arrugan cuando están mucho tiempo bajo el agua por una característica evolutiva. El cerebro ordena este cambio para poder tener más agarre bajo el agua y ponerse a salvo. El fundador de los autos Ford, Henry Ford, intentó terminar la Primera Guerra Mundial haciendo lo que denominó un viaje de paz a Europa en 1915, junto con pacifistas y reporteros. La misión tuvo un costo de $500,000 y cuando llegó fue solamente recibido por 8 personas. Después de esto, canceló las paradas que iba a hacer en otras ciudades y mejor se regresó. La excavadora de rueda gigante Bagger 293, hecha en Alemania, es la máquina terrestre más pesada que se ha construido. Más de 14,000 toneladas y 96 metros de alto. Puede mover hasta 240,000 metros cúbicos de tierra al día. Su movimiento es tan lento que necesita electricidad continua y un equipo que camine junto a ella. A pesar de sus dimensiones, solo requiere de 5 personas para operar. Según una investigación del 2013, la compañía Frito-Lay gastó más de $30 millones al año en 500 químicos y psicólogos que tenían la misión de hacer la fórmula perfecta para los Cheetos con el color, aroma y textura necesarios para provocar que las personas consumieran más. El actor Charles Chaplin fue vetado de Estados Unidos en 1952 debido a los temas políticos que tocaba en sus películas. En 1972 acudió cuando le otorgaron un Oscar honorífico y recibió una ovación de 12 minutos, la más larga en la historia de la Academia. Existe una planta endémica de Chile llamada Bocquila trifoliolata, que es capaz de cambiar su forma y adaptarse para parecerse al árbol en el que se adhiere. Puede cambiar de color, de forma y de posición para pasar desapercibida. Es la única planta que se conoce con esta habilidad. En la película china llamada La Tierra Errante, basada en la novela del mismo nombre,
Cuando el Sol comienza a perder energía, se inicia un proyecto para mover la Tierra fuera del sistema solar usando propulsores planetarios con energía de fusión conocidos como los motores de la Tierra. A pesar de que fuera de China no fue muy conocida, se convirtió en una de las 20 películas de ciencia ficción más exitosas, con $700 millones recaudados en taquilla. En 1970, debido a una disputa por la producción de trigo entre una familia granjera y el gobierno de Australia, esta familia declaró su territorio como independiente, creando una especie de micronación a la que llamaron Principado del Río Hot, que se mantuvo hasta el 2020 cuando fue reincorporada a Australia. En la época cuando Augusto era el emperador en la antigua Roma, la ciudad alcanzó su punto más alto de población con 1 millón de personas. Pero cuando comenzó a decaer el imperio, este número se redujo. Fue hasta 1930 que la ciudad de Roma volvió a tener 1 millón de residentes. En la última canción del álbum de Pink Floyd, Atom Heart Mother, se puede escuchar un lavabo goteando al final, que en la edición de vinil está grabado especialmente para que la aguja regrese a la posición anterior y se escuche de forma continua el goteo que se repetía hasta que se quitara el disco. Para filmar la película Babe, El Puerquito Valiente, fueron utilizados 48 puerquitos distintos, ya que solo podían trabajar durante algunas semanas antes de crecer demasiado para el papel. Se usaron animatrónicos y efectos digitales para sincronizar los diálogos y crear la ilusión de que solo era un cerdito y no 48 diferentes. Una vez, el rapero Lil Wayne fue expulsado de un juego de básquetbol benéfico en contra de la violencia después de que intentó pelear con un árbitro por la marcación de una falta. Todos los ganadores de los premios Oscar, antes de aceptar el premio, tienen que firmar un contrato en donde se indica que si quieren vender la estatuilla, están obligados a ofrecerla primero a la academia a cambio de $1. A pesar de esto, se estima que han sido vendidos más de 150 de estos premios de forma privada. Lo que en realidad provoca que el agua sea un buen conductor de energía eléctrica son las impurezas que contiene, como por ejemplo los minerales. Por sí sola, el agua no podría conducir la electricidad. El tránsito de Venus es un evento astronómico que sucede cuando Venus pasa directamente entre el Sol y la Tierra. Es como un eclipse de Sol, pero la distancia de Venus hace que solo se vea como un punto negro atravesando su cara visible durante unas horas. Esto ocurre cada 243 años, con un par de tránsitos separados por 8 años entre sí y por más de un siglo el siguiente par. Suena complicado, pero ya lo tienen muy bien calculado. Puede haber incluso un tránsito de Mercurio y Venus al mismo tiempo, pero faltan miles de años para que pase el siguiente. Existen barcos que transportan barcos, como el Jack Servant de 213 metros de largo, que fue diseñado específicamente para transportar yates de lujo. Este gigante marino puede llevar hasta 36 superyates a la vez. Para poder subirlos, sumerge parcialmente su casco, permitiendo que los yates floten directamente sobre él antes de subirlos. En Nueva Orleans, Luisiana, hay una ley que obliga a los participantes del desfile del carnaval Mardi Gras a utilizar una máscara tradicional. En cambio, en cualquier otro día del año es ilegal usar máscaras o disfraces. Solo se le permite a los niños en Halloween. El mito mediterráneo del cíclope se ha teorizado que se originó porque se encontraron esqueletos de elefantes pigmeos, cuyo cráneo es solo lo doble de grande que el de un humano, y se puede confundir fácilmente su cavidad nasal central con la cavidad de un ojo gigante. La posca era una bebida popular en el ejército romano. Se hacía mezclando vinagre, agua y hierbas. Era barata, desinfectaba el agua y refrescaba bajo el sol. Los soldados la bebían incluso más que el vino, y los generales y hasta el propio Julio César la compartían para mostrar humildad. Su sabor era agrio, pero su valor práctico la hizo la bebida energética del imperio. El cofundador de Domino's Pizza, James Monaghan, cambió en 1961 su participación del 50% de la compañía por un auto Volkswagen usado. Su hermano se quedó con el 97%, que tiempo después vendió en $1,000 millones. Corea del Norte todavía no le ha pagado los 1,000 coches Volvo que encargó a Suecia en los 70. Cuando les mandaron el recibo de compra, simplemente lo ignoraron y se los quedaron. Hasta la fecha son usados para transportar a invitados por el país. En el 2004 se encontró una especie nueva de mono en Bolivia a la que llamaron mono Golden Palace. Esto porque realizaron una subasta para decidir el nombre y el casino en línea Golden Palace pagó $650,000, que fueron usados para mantener el Parque Nacional Madidi, que es en donde habita esta especie. En la película Spider-Man Homecoming, hay una escena en donde el villano Vulture, interpretado por Michael Keaton, se puede ver volando enfrente de la luna. Esta toma es casi igual a una de Batman de 1989, protagonizada por el propio Keaton, en donde se puede ver el símbolo de Batman en la luna.
En el show de YouTube Hot Ones, en donde entrevistan a celebridades mientras comen alitas con salsa que va subiendo de nivel de picante, solo unos cuantos invitados se han rendido y no se han comido la última alita. Entre los que están el músico DJ Khaled, el basquetbolista Shaquille O'Neal, que no se acabó la última alita, el comediante Ricky Gervais y los raperos Lil Yachty, Chance the Rapper y recientemente Ice Spice. Según nuevas estadísticas, cada vez más personas tienen prosopagnosia o ceguera facial, la incapacidad para poder distinguir diferentes rostros. Originalmente se pensaba que el 2% de las personas lo sufrían, pero ahora se cree que puede afectar de alguna forma a una de cada 33 personas. La versión de Mickey Mouse, Steamboat Willie de 1928, va a entrar en el dominio público en el 2024. Eso quiere decir que cualquier persona va a poder adaptar este personaje sin tener que pagar a Disney, cumpliendo ciertas condiciones necesarias. Las últimas estructuras humanas en resistir el paso del tiempo serían las esculpidas en roca masiva y las enterradas. Por ejemplo, montañas talladas, pirámides, túneles, búnkeres profundos y depósitos geológicos de desechos nucleares. Estas cosas podrían perdurar hasta millones de años. En cambio, la integridad del acero y concreto dura pocos siglos. La historia cuenta que los conos de helado se utilizaron por primera vez en la Feria Mundial de San Luis 1904, por parte de un vendedor de helados que se le acabaron los vasos, y decidió usar unos dulces crujientes llamados salavia, similares a un waffle enrollado, para servirlos, que los estaban vendiendo en el puesto de junto. Sin embargo, en realidad hay registros de patentes anteriores a ese año para crear conos de helado, entonces no fue la primera vez que esto se ideó. El país de Mongolia solía tener una fuerza naval oficial a pesar de que no tienen salida al mar. Solo tenían un bote y menos de la mitad del personal sabía nadar. Actualmente no cuentan con fuerza naval. El barco de guerra sueco Vasa es el único barco del siglo XVII que se conserva completo en la actualidad. Se hundió en 1628, pero fue recuperado y restaurado en 1961. Está en un museo en la ciudad de Estocolmo. Los egipcios antiguos ya utilizaban metal mucho antes de la edad de hierro en el mundo, gracias al hierro meteórico, roca primitiva encontrada en meteoritos que contiene el metal sin necesitar procesamiento. Sucedió algo similar en Groenlandia y Sudamérica, y es la inspiración para Wakanda de Black Panther, en donde una civilización avanza más rápido y se vuelve poderosa gracias al metal de un meteorito. La primera máquina de coser funcional que imitaba la costura a mano fue inventada en Francia en 1830 por un sastre llamado Barthélemy Timonier. Cuando se enteraron de esto, los demás sastres de la zona incendiaron la fábrica por miedo a que la máquina los dejara sin trabajo, pero eso no frenó la popularidad del invento. El jarabe de maple contiene más calcio que la leche y más potasio que las bananas. También es una buena fuente de minerales como magnesio, fósforo, zinc y hierro. En Canadá hacen un dulce de jarabe de maple poniéndolo sobre la nieve y enrollándolo en un palo de paleta. La primera película que tuvo agua digital con física simulada fue Ants, hormiguitas, en 1998. Antes de esto, los efectos de fluidos digitales eran modelados cuadro por cuadro. Estudios detallados de dinámica de fluidos para lograr esto fueron trabajo de científicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, Estados Unidos. La Cueva de los Cristales, en el estado de Chihuahua, en México, tiene los cristales más grandes del mundo, que pueden medir hasta 11 metros y pesar 55 toneladas. Fue descubierta en el año 2000. Las condiciones extremas dentro de la cueva, con sus temperaturas de hasta 58 grados y más del 90% de humedad, hacen que sea prácticamente inhabitable para los humanos sin contar con equipo especial. El diseño más antiguo que se conoce de un paracaídas aparece en un manuscrito anónimo del Renacimiento, aproximadamente de 1470, más de 400 años antes del primer avión. El dibujo muestra a un hombre en caída libre con el paracaídas en forma de cono, con unas cuerdas atadas a la cintura. El chef Anthony Bourdain a veces no decía el nombre de los restaurantes o lugares que visitaba cuando filmaba. Esto lo hacía para evitar que se convirtieran en una atracción turística y que se arruinaran. Se han hecho estudios que demostraron que la mayoría de las máquinas de ejercicio en los gimnasios, como las caminadoras, muestran un número erróneo de calorías quemadas, con un margen sobreestimado de hasta 80%. Esto sucede porque no se toma en cuenta la masa, el metabolismo y la condición aeróbica personalizada. Solo se basan en mediciones promedio. Deadpool olvida sus armas en una maleta cuando va a librar la batalla más importante de su primera película. Esto pasó porque al presupuesto para filmar le quitaron $7 millones. Entonces se tuvo que descartar la escena de acción en donde se iban a usar. El filósofo griego Sócrates pensaba que leer era la forma más tonta de aprender cosas.
Para él, la mejor manera era hablar cara a cara, hacer debates y practicar directamente las cosas. No se conoce ningún texto que haya escrito, y todo lo que sabemos sobre su filosofía proviene de biógrafos que vivieron en la misma época. Al contrario de lo que se piensa tradicionalmente, el pintor renacentista Miguel Ángel no pintó la Capilla Sixtina acostado en un andamio. En realidad, de acuerdo con una de sus primeras biografías del siglo XVI, lo hizo inclinado hacia atrás e incluso en uno de los poemas del propio pintor, menciona los dolores que estaba soportando por mantener posturas incómodas por tanto tiempo. El mago David Copperfield presenta su acto en el Hotel MGM en Las Vegas 15 veces a la semana, 2 veces diario y 3 los sábados. Y lo ha estado haciendo desde hace 20 años ininterrumpidos. James Earl Jones, que ha interpretado la voz de personajes como Darth Vader y Mufasa en El Rey León, en su niñez tenía un problema de tartamudeo que lo llevó incluso a dejar de hablar durante algunos años. Pero gracias al apoyo de uno de sus profesores que lo ponía a leer en voz alta diario, descubrió que tenía un don para interpretar poesía. Durante un concierto de un tour en 1955 en Ghana, el músico estadounidense Louis Armstrong de pronto se detuvo a la mitad de una canción debido a que se conmovió, ya que observó que una bailarina se parecía mucho a su madre. Poco después, declaró que en ese momento se dio cuenta de que él provenía de ese país y de sus antepasados, así que adoptó a Ghana como su segunda patria. La mayoría del carbón que minamos actualmente en el planeta se originó durante una etapa hace millones de años, en la que los árboles se caían pero no se descomponían, por lo que el terreno se llenaba de madera, algo que provocaba grandes incendios. Esta etapa finalizó cuando evolucionaron organismos como hongos que se comen la madera y la reintegran al ambiente. Una vez Henry Ford, fundador de la compañía de autos Ford, destruyó con sus propias manos un prototipo del nuevo modelo T que le habían presentado sus ingenieros, ya que no quería que le hicieran ninguna actualización ni mejora. El edificio Empire State en Nueva York, inaugurado en 1931, durante sus primeros años tuvo muchas oficinas vacías. Casi el 70% del edificio estaba desocupado. Esto debido a los estragos económicos que dejó la Gran Depresión de 1929. Fue hasta 1950 que comenzó a ser rentable. Una vez el Servicio Postal de Estados Unidos le mandó una carta a la banda de Postal Service para solicitar que se cambiaran el nombre, pero después de negociar les permitieron usarlo a cambio de tocar en la conferencia anual de carteros. En el Festival de Año Nuevo en Tailandia, que ocurre cada mes de abril, la gente suele salpicar agua a las estatuas de Buda para simbolizar la purificación. Sin embargo, la tradición evolucionó hasta convertirse en una pelea masiva de arrojarse agua. La gente se prepara con pistolas de agua, cubetas y mangueras. La hipopótama pigmea llamada Mudeng, que nació en julio del 2024 y se volvió viral en internet por su apariencia, va a llegar a pesar hasta 275 kilogramos. Esta especie de hipopótamo está en peligro de extinción, existiendo menos de 2000 en libertad. El zoológico en donde está Mudeng, en Tailandia, duplicó sus visitantes diarios en los últimos meses. Se descubrió en Chipre la fábrica más grande de perfume de la antigüedad. Data de la era de bronce hace como 4000 años y tenía una superficie de 4 kilómetros cuadrados, indicando que su manufactura era casi de nivel industrial. Beethoven compuso muchas de sus piezas más populares con la intención de que fueran tocadas más rápido, incluyendo la Quinta Sinfonía, a diferencia de cómo se tocan actualmente. Pero como muchas orquestas profesionales tenían problemas para tocarlas, mejor redujeron la velocidad. El 84% de la grasa que quema el cuerpo humano abandona el cuerpo en forma de dióxido de carbono cuando respiramos. Estamos sacando la grasa que después reponemos en forma de comida. Por su parte, los árboles son 50% carbón, que viene del dióxido de carbono que absorben del aire durante la fotosíntesis. La película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, tiene títulos un poco más literales en diferentes regiones del mundo. Mientras que en Hispanoamérica se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, en España se llama Olvídate de mí, y en Italia es Se mi lasci ti cancello, que significa Si me dejas, te borro. La escena del espíritu del río en la película de animación El viaje de Chihiro fue inspirada directamente de un evento en la vida del director Hayao Miyazaki. Cuando estaba ayudando a limpiar un río cerca de donde vivía, encontró una bicicleta, pero al intentar sacarla, se dieron cuenta de que estaba atrapada entre capas de suciedad y requirió un gran esfuerzo para que se liberara. En un área del desierto de Namibia se forman círculos de pasto a los que llamaron círculos de hadas, los cuales eran considerados como un misterio. Pero recientemente se descubrió que se forman por la distribución del agua cuando llueve, que se concentra en forma de círculos y es aprovechada por las plantas cercanas. En un juego de fútbol entre Irán y Dinamarca,
Un jugador de Irán confundió el sonido de un silbato del público con la marcación del árbitro del final del primer tiempo, por lo que tomó el balón con la mano en el área de penalti, y el árbitro tuvo que marcarlo. El jugador danés que cobró el penal se dio cuenta de lo que había sucedido y falló el penal a propósito como fair play. Al final Dinamarca perdió 1-0. No existe ningún registro oficial que mencione la historia en la que una manzana le cayó en la cabeza a Isaac Newton, lo que lo inspiró a escribir la teoría de la gravitación universal en 1666. En realidad, solo observó cómo caían manzanas de los árboles cuando se encontraba en los jardines de su hogar familiar, y se preguntó por qué siempre caían en dirección al centro de la Tierra. Los personajes Bebop y Rocksteady fueron añadidos a la serie animada de las Tortugas Ninja en 1987 solamente porque la compañía de juguetes que los hacía quería más personajes para poder vender. La chimichanga es un platillo a base de una tortilla de harina rellena frita. Es como un burrito frito. Hay 2 restaurantes en Estados Unidos que se adjudican su creación. Sin embargo, el origen de la palabra y el platillo se cree que provienen de principios del siglo XX, cuando los inmigrantes chinos en Sonora hacían chung kun con tortilla de harina estilo Sonora. Todos los idiomas tienen palabras o sonidos especiales que la gente usa entre palabras mientras están pensando algo más que decir. En español puede ser o pero en cada idioma es diferente. Por ejemplo, en japonés es esto. El actor Robin Williams estuvo en lo que se podría considerar como uno de los primeros podcasts que existieron. En el año 2000 hizo un show exclusivo de internet en el que platicaba con amigos famosos como Jeff Bridges y Whoopi Goldberg. Después de la crisis económica de 1929, conocida como la Gran Depresión, mucha gente de una ciudad de Florida, Estados Unidos, siguió el consejo de un banquero que aseguraba que las acciones de Coca-Cola iban a aumentar de precio considerablemente. Gracias a estos 67 habitantes se volvieron millonarios. La ciudad tenía menos de 7,000 personas. El auto Rolls-Royce más caro que se ha fabricado hasta la fecha es el Coach-Built Boat Tail 2, con un precio de $30 millones, del que solo se producirán 3 unidades. La versión 1 fue hecha especialmente para Beyoncé y Jay-Z, y hacer cada uno de estos toma casi 4 años. En Bélgica se hablan comúnmente 4 idiomas: holandés, francés, alemán e inglés. El 38% de los belgas usan 2 o 3 idiomas en su trabajo, y el 27% puede conversar en más de 3 idiomas. En China, hacer ruido cuando comes e incluso eructar es bien visto. Hasta puede llegar a ser una manera de demostrar gratitud a la persona que preparó la comida. En cambio, terminarte todo lo de tu plato es visto como una falta de respeto, ya que da a entender que no quedaste satisfecho. Se cree que la primera fruta que fue cultivada por humanos fueron los higos. En los rastros de las primeras evidencias de agricultura en Medio Oriente que se encontraron, que son de hace alrededor de 11,000 años, se encontraron árboles de esta fruta. Hay muchas flechas gigantes de concreto en el territorio de Estados Unidos que quedaron de la primera ruta que se utilizó para el correo aéreo. Los pilotos observaban las flechas para saber hacia dónde tenían que ir. La película más antigua con registro de copyright que se conserva hasta la actualidad es El estornudo de Fred Ott de 1894, producida por la compañía de Thomas Edison, en donde uno de sus asistentes estornuda. Solo dura 5 segundos. Debido a que las ediciones especiales que salieron de la primera película de Star Wars fueron alteradas a petición de George Lucas, agregando efectos digitales, un grupo de fans que querían tener la experiencia original de 1977 realizaron una restauración directo de las copias de 35 milímetros. Fueron limpiadas fotograma por fotograma y escaneadas en 4K como una obra de preservación cinematográfica que casi raya en lo obsesivo. Es imposible distinguir olores cuando dormimos. Si alguna vez soñaste con el aroma de tu comida favorita, esto fue generado por tu cerebro por completo y no fue influenciado por algo externo. En las películas de Avatar, los Na'vi tienen 4 dedos y son zurdos, mientras que los avatars tienen 5 dedos y son diestros. Esto fue decidido durante la producción de la primera película debido a que la actriz Zoe Saldaña es zurda, para que no se viera fuera de lugar con el arco y flecha con los demás personajes. El director James Cameron es zurdo también. Las flores de magnolia son tan antiguas que evolucionaron antes que las abejas. Es por eso que son polinizadas por los escarabajos, atrayéndolos con aceites perfumados especiales. Estas flores se mantienen casi sin cambios desde la era de los dinosaurios. El primer periódico se hizo en China en el año 740, pero fue hasta el siglo XV con la invención de las imprentas que los periódicos comenzaron a circular de forma masiva para toda la población. Cada año se recogen aproximadamente 1.100.000 euros en monedas que se arrojaron a la fuente de Trevi en Roma. La gente suele pedir un deseo cada vez que tira una moneda. El dinero se usa para su mantenimiento.
El Aston Martin Lagonda de 1976 fue el primer automóvil de producción en serie que incorporó un tablero de instrumentos totalmente digital. Hubo un modelo con pantallas LCD como de calculadora y otro con pantallas de tubo de rayos catódicos, una tecnología que tomaron del Jet F Queen's Eagle. Aún así, muchos clientes reportaron que fallaba demasiado, por lo que no se adoptó en otros autos. La palabra vacuna viene de la palabra vaca, el animal de granja. Esto es porque para hacer la primera vacuna tomaron la viruela de vaca y se la inyectaron a la gente, lo que les generó anticuerpos para prevenir la viruela humana, que es más peligrosa. En promedio, la mitad de los perros de servicio fallan el entrenamiento. Debido a esto, en Corea del Sur intentaron clonar a los perros que aprobaron para ver si mejoraban el porcentaje, y se demostró que sí. Los perros clonados tenían más posibilidades de pasar. En el siglo XI, el matemático persa Al-Biruni calculó el radio de la Tierra con gran precisión y notó que entre Europa y Asia debía existir una gran masa terrestre aún desconocida para equilibrar el planeta. Aunque no habló directamente de América, su razonamiento geográfico anticipó su existencia siglos antes de que otros como Cristóbal Colón lo hicieran. Los actores Vin Diesel y Dwayne Johnson tienen una cláusula en los contratos de las películas que hacen que indica que no pueden ser derrotados o no pueden estar en una posición donde parezca que los vencieron. Esto hizo que cambiaran una escena en la película Rápidos y Furiosos 8, en donde La Roca tenía que estar tirado junto a los pies de Vin Diesel, pero la cambiaron para que apareciera sentado. Sony tiene el récord de la televisión CRT más grande que se ha fabricado. La PVM 4300 fue hecha en 1989 y medía 43 pulgadas, pesaba 200 kilos y salió a la venta con un precio de $40,000. Tras años de ser solo una leyenda para los entusiastas de los televisores retro, la última que se conserva fue localizada en Osaka, Japón, por el youtuber Shank Mods, que la importó a Estados Unidos y la restauró. Autoridades en Francia impidieron que llamaran Nutella a una niña y solo aprobaron la forma resumida Ella. El juez encargado de esto dijo que no lo permitió porque iba a ser motivo de bullying en su crecimiento. En 1848, la compañía British East India mandó a un botanista a la parte prohibida de China, en donde no dejaban entrar extranjeros, para robar semillas de té que solo estaban disponibles en ese territorio y llevarlas a India. Pocos años después, India se convirtió en el mayor productor de té del mundo, y la economía de China se arruinó. La cárcel de Alcatraz era una de las pocas prisiones que ofrecían baños de agua caliente a los presos. Aunque esto no era para su confort, era para que se acostumbraran a las temperaturas y les fuera imposible nadar en las aguas frías que rodeaban la isla en caso de que quisieran escapar. La planta de pipa india es una de las pocas plantas que existen que no contienen clorofila, por lo que no realizan fotosíntesis. Se alimenta de un hongo parásito que toma sus nutrientes de otros árboles que sí tienen clorofila. Hay 21 especies diferentes de peces que pueden ser catalogados y vendidos como sardinas, y las compañías no están obligadas a especificar en las etiquetas qué especie contiene. El restaurante Burger King en Australia se llama Hungry Jack's, ya que cuando intentaron registrarlo por primera vez se dieron cuenta de que el nombre ya había sido tomado por una tienda en la ciudad de Adelaide. Cuando fue transportado el diamante más grande del mundo de África a Inglaterra en 1906, el viaje en barco de vapor atrajo la atención, pero solamente era un señuelo. El verdadero diamante fue mandado por correo en una caja de cartón. Científicos colocaron un tipo de moho en un mapa similar al de la ciudad de Tokio para ver cómo se esparcía, colocando comida en los puntos donde están los principales centros urbanos. Después de un día, el moho creó una red casi idéntica al sistema de trenes de Tokio, que se diseñó para ser lo más eficiente posible. De acuerdo con el documental de la BBC Atom, el cuerpo humano genera alrededor de 8,000 veces más poder que el Sol, kilo por kilo. Esto se puede demostrar comparando la producción de energía por volumen. Hace 50 años en Japón, el atún era pescado solo por diversión y como alimento para mascotas, al cual le llamaban nekomatagi, o pez, que incluso un gato rechaza. Los países de Eslovaquia y Eslovenia son los que más se confunden entre sí. Ha sucedido muchas veces que en visitas oficiales ponen la bandera equivocada o cambian el himno nacional. Incluso se decía que el personal de ambas embajadas en la ciudad de Washington, D.C., se reunían cada cierto tiempo para intercambiar correo que había sido mandado al país equivocado. El récord de más tiempo viviendo en un aeropuerto le pertenece a Bayram Tepeli, un turco que estuvo más de 9,800 días en el aeropuerto de Atatürk en Estambul. Huyó de su ciudad natal para ir a trabajar en el lugar, y cuando no pudo continuar sus funciones, decidió quedarse a vivir ahí. Cuando el aeropuerto fue cerrado a vuelos comerciales, se cambió a otro cercano en donde, hasta la fecha, lleva más de 1,800 días.
A pesar de tener solo el 4% de toda la población mundial, Estados Unidos genera en promedio el 12% de toda la basura que generamos los humanos cada año. Esto equivale a más de 700 kilos de basura al año por cada estadounidense. El logotipo del Comando Cibernético de Estados Unidos tiene un código que es casi imperceptible de 32 caracteres, que está codificado con el algoritmo de 128 bits MD5, y al decodificarlo dice el lema del comando. Stephen King se inspiró en el cuento tradicional noruego Las tres cabras Gruff para escribir su novela It. En el cuento, 3 cabras tienen que pasar por un puente donde en la parte de abajo vive un troll. Pues en lugar de un simple puente, imaginó una ciudad entera con algo monstruoso debajo, en las alcantarillas donde habita el terror. Así, el troll se transformó en la entidad It, que por lo general utiliza la apariencia del payaso Pennywise para aterrar a la gente. Un avión que se quede sin turbinas en pleno vuelo puede seguir hasta por media hora en el aire en lo que encuentra un lugar para aterrizar. Las turbinas solo sirven para impulsar hacia adelante la aeronave. Lo que la mantiene en el aire son las alas. El reloj Cartier Crash, fabricado en 1967, que parece como un reloj pintado por Dalí, en realidad fue inspirado por un accidente de coche real. Así quedó un reloj por el calor del fuego de un vehículo. Aunque no se saben más detalles y solo es especulación, su diseño asimétrico se convirtió en un ícono para los coleccionistas. Algunas ediciones especiales pueden llegar a venderse en más de $100,000. Microsoft registró una patente que permite que diferentes dispositivos de video, como televisiones o el descontinuado accesorio Kinect, detecten el número de personas que lo están viendo para poder detener la reproducción de video y cobrar más en el caso de que haya demasiados espectadores. La rivalidad entre las compañías Puma y Adidas fue tan fuerte que a la ciudad alemana donde tenían sus fábricas, Herzogenaurach, se le conocía como la ciudad de los cuellos torcidos, ya que las personas locales siempre iniciaban una conversación volteando a ver primero la marca de zapatos que llevaba la otra persona. El diseño de la construcción de la Ópera de Sydney tiene 14 techos de diferentes tamaños y se dice que si se combinan todos, se puede formar una esfera perfecta. Este diseño requirió la invención de tecnologías nuevas para poder sostener la estructura. Los macarrones, el postre francés de galleta, en realidad tuvo su origen en Italia y fue hasta el siglo XVII que fueron llevados a Francia por Catalina de Médici cuando se casó con Enrique II de Francia. Hasta el siglo XIX obtuvieron su forma de sándwich, juntando 2 con crema en medio. Para mostrar el poderío de la consola de Nintendo GameCube cuando fue lanzada, presentaron un demo en donde muestran 128 modelos de Mario Bros. Renderizados en tiempo real haciendo diferentes actividades que no llegó a convertirse en un videojuego, pero la tecnología sirvió para crear el popular juego Pikmin. La serie Ted Lasso trata sobre un entrenador de fútbol americano que termina entrenando un equipo de soccer en Inglaterra. A pesar de esto, según estadísticas, las personas de Gran Bretaña no ven esta serie tanto, a diferencia de los estadounidenses, principalmente porque el servicio de streaming Apple TV es de los menos populares en el país europeo. Menos del 10% de las viviendas tienen el servicio. De acuerdo con un estudio, la mitad de los estadounidenses usan subtítulos para ver televisión. Una de las razones de esto es que las grabaciones digitales permiten muchos tracks de audio superpuestos, lo que dificulta entender bien los diálogos. En el 2002 se hizo un estudio en donde le hicieron una cirugía de rodilla falsa a personas para probar el efecto placebo, y se dieron cuenta de que reportaron de la misma forma sentir menos dolor que las personas que sí se hicieron la cirugía real. La compañía de Corea del Sur, Samsung, fue creada en 1938, y producían diferentes artículos de despensa, e incluso llegaron a hacer sus propios fideos antes de pasar a los electrónicos en 1970. En la ciudad de Guiyang, en China, hay una autopista que pasa directamente arriba de muchos edificios de departamentos. Fue completada en 1997, y después de años de quejas de los habitantes, prohibieron a los camiones de carga circular por ahí y los camiones ligeros fueron restringidos. El primer juego de Mortal Kombat fue creado por solo 4 personas en 10 meses. Se iba a llamar originalmente Dragon Attack, por una canción de Queen. A pesar de que la violencia en el juego era solo una broma técnica al principio, terminó cambiando la industria por completo y provocó audiencias en el Congreso de Estados Unidos que culminaron en la creación del sistema de clasificación de videojuegos. Los ornitorrincos utilizan la electrolocalización para cazar su comida. Pueden percibir los débiles impulsos eléctricos que generan los músculos de los animales al moverse. El juego de mesa Senet es uno de los más antiguos que se conocen. Fue inventado en Egipto y tiene más de 5,000 años. El estadio del equipo de fútbol americano Dallas Cowboys, construido en el 2009 y que tiene una capacidad de 80,000 personas,
puede llegar a usar más energía eléctrica en un día que todo el país de Liberia completo. Cuando el transbordador espacial de la NASA estaba en operación, costaba $54,500 por kilogramo transportar algo al espacio, mientras que ahora con el cohete espacial Falcon 9 de SpaceX, este costo se redujo a $2,720 por kilo. La tortuga más longeva del mundo se llama Jonathan. Nació en 1832 en Seychelles y tiene el récord del animal terrestre vivo más longevo. Vive en la isla Santa Elena, en donde la moneda de 5 centavos lleva su imagen en el reverso. El logotipo de los automóviles Hyundai, además de ser una H estilizada, también representa un apretón de manos entre un vendedor que representa la compañía y un cliente. La mayoría de las civilizaciones del mundo antiguo tenían leyendas o mitos sobre diluvios e inundaciones universales, excepto Japón, cuya mitología se centra en la creación de islas, tomando a las lluvias y tsunamis como fuerzas cotidianas y no como castigos. Abraham Lincoln era considerado como feo, e incluso él mismo también lo pensaba. Una vez que fue acusado de ser mentiroso o doble cara, su respuesta fue: si tuviera 2 caras, ¿tú crees que estaría usando esta? Cuando el actor Steve Carell dejó la serie The Office, los productores le ofrecieron el puesto de jefe de la oficina a James Gandolfini, el protagonista de la serie Los Soprano, pero HBO intervino ofreciéndole $3 millones a cambio solo por no aceptar. La película de comedia no animada que ha recaudado más dinero en taquilla es ¿Qué pasó ayer 2?, con $586 millones. Durante las guerras napoleónicas al principio del siglo XIX, la capital de Portugal fue movida durante 15 años a Río de Janeiro, en Brasil. Los abejorros suelen hacer ejercicios de calentamiento cuando hace frío antes de volar para evitar caídas cuando van por el aire. El chef de sushi personal del entonces líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, logró escapar del país en el 2001 cuando pidió permiso para ir a comprar un erizo de mar para cocinar un platillo especial. Tiempo después, escribió una autobiografía con todos los detalles de lo que vivió en ese puesto. El tenista Richard Norris Williams fue un sobreviviente del hundimiento del Titanic, donde sus piernas resultaron tan dañadas que llegaron a decirle que no iban a poder salvarlas. Sin embargo, se negó a aceptarlo, y pocos meses después ya estaba compitiendo en el Abierto de Wimbledon, torneo que eventualmente ganaría. En el 2022, James Hong se convirtió en el actor más longevo en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a los 93 años. Ha actuado en más de 600 producciones durante 70 años. Hay personas en la actualidad que se especializan en recrear los pigmentos morados que se utilizaban hace siglos como símbolo de estatus, ya que para poder teñir una tela se necesitaban recolectar y procesar miles de caracoles. Estos pigmentos se pueden comprar en línea con un precio de hasta $2,500 por gramo. Hay una bacteria que tenemos los humanos en el sistema digestivo que ayuda a regular las alergias a los alimentos. Las personas que toman muchos antibióticos en edad temprana tienen disminuida esta bacteria, por lo que tienen mayor probabilidad de desarrollar alergias. En la Edad Media, los europeos usaban rebanadas de pan duro llamadas trenchers como platos desechables para sostener la comida, y al terminar, se lo daban a los pobres o se lo comían después de sumergirlo en salsa. Otras culturas usan pan como utensilio, el injera en Etiopía, el roti en India y las tostadas en México. El personaje principal de la serie de comedia-drama Succession, el magnate de los medios de comunicación Logan Roy, está basado en el empresario de la vida real Rupert Murdoch, cuya compañía News Corp es dueña de medios como The Sun, Sky News y Fox News. Además, tiene 6 hijos que actualmente están compitiendo por ver quién se queda con el imperio mediático, justo como pasa en la serie. Comer algo picoso puede provocar que el cerebro libere hormonas de sentirse bien como dopamina y endorfinas, provocando una sensación similar a cuando acabas de hacer ejercicio o cuando acabas de reírte mucho. Toyota vendía una versión del auto GT86 en Japón que tenía parachoques de plástico, rines básicos y no tenía aire acondicionado o pantalla. Costaba $2,000 más barato. Era una versión especial para los entusiastas del tuning para que pudieran descartar las partes baratas para ponerle personalizadas. El ballet de la ciudad de Nueva York tiene un presupuesto de zapatillas de $780,000. Las bailarinas se terminan entre 500 y 800 pares interpretando el Cascanueces durante 6 semanas y usan todavía más en 2 semanas en el Lago de los Cisnes. El motor de curvatura de Alcubierre es una hipótesis teórica propuesta por el físico mexicano Miguel Alcubierre. Se trata de un motor que permitiría viajar más rápido que la luz, creando una burbuja que contrae el espacio delante de una nave y lo expande atrás, mientras que dentro de la nave no se superaría la velocidad de la luz, por lo que no se contradice la relatividad general. En Futurama se menciona que la nave de Planet Express funciona de una forma similar.
La película de 1999 Office Space puso de moda las engrapadoras rojas. La mayoría de las papelerías no ofrecían este color, y a partir de la aparición en el filme creció la demanda, por lo que tuvieron que fabricarlas. La que aparece en la película había sido pintada especialmente. Un cirujano en Gran Bretaña desarrolló un nuevo método para ayudar a reparar corazones que sufrieron daños después de haber estudiado detenidamente los dibujos de anatomía que realizó Leonardo da Vinci siglos atrás. El país con el promedio más alto de velocidad de Internet es Singapur, seguido de Corea del Sur, Mónaco y Rumanía, mientras que en Latinoamérica el Internet más rápido lo tiene Chile. Si te sumerges 20.000 leguas en el mar, como el nombre del libro de Julio Verne, no solo llegarías al fondo del mar, sino que atravesarías toda la Tierra y llegarías a la mitad de la distancia de aquí a la Luna. Una legua es el equivalente a 5.5 kilómetros, por lo que la distancia sería de 110.000 kilómetros en total. El título del libro, por supuesto, se refiere a la distancia recorrida en el mar, no a la profundidad. La suma del combustible usado por todos los autos en todas las carreras y sesiones de práctica y clasificación de una temporada de Fórmula 1, que dura un año, es menos que el combustible que usa un avión 747 en un vuelo transatlántico normal de Londres a Nueva York, y se hacen cientos de vuelos como ese a la semana. En la película Your Name, en el cuarto de juegos hay una consola GameCube color naranja. Este color fue exclusivo de Japón. En el continente americano, el color de lanzamiento fue el morado. Un trabajador de construcción retirado se dispuso a armar una réplica del monumento Stonehenge en su jardín sin usar tecnología moderna, solo mecanismos simples de madera. Todo esto para poder probar que el monumento no tiene un origen paranormal. Según estudios, la diferencia entre la cultura predominantemente individualista de Occidente y la cultura más colectivista vista de Oriente pudo haber sido causada por las técnicas de cultivo que eran necesarias para producir trigo, que eran más fáciles y dependientes de menos personas, comparadas con las técnicas para producir arroz, que era más difícil y requería la coordinación de más gente. La dependencia a la cafeína fue propuesta por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría como un desorden mental, pero no fue incluida oficialmente en el manual DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Estudios de mapeo cerebral no han mostrado la activación típica de los circuitos de dependencia como pasa con otras sustancias. La ciudad que ha competido más veces entre los candidatos para organizar unos Juegos Olímpicos sin ganar es la ciudad de Detroit, Estados Unidos. Entre 1940 y 1972 lo intentaron 9 veces, pero no fueron elegidos. Taylor Swift ha mencionado que no lee notación musical, ya que no le agrada el aspecto técnico de la música. Entre otros músicos que no saben o no les gusta leer notas musicales están Paul McCartney y todos los Beatles, Jimi Hendrix, Prince, Slash, Bob Dylan y Elvis Presley, entre otros. Hay una especie de tortuga marina de caparazón suave que pasa el 95% de su vida enterrada debajo de arena de río sin moverse. Solamente sale a la superficie 2 veces al día para tomar aire. Los primeros países que comenzaron a reconocer a los videojugadores de esports como atletas profesionales para simplificar su proceso de visado fueron Corea del Sur, China y Sudáfrica. Actualmente países como Rusia, Italia, Dinamarca, Nepal, Estados Unidos, Finlandia y Alemania también lo hicieron. El resumen o resumen curricular es un documento que usa una persona para presentar sus antecedentes, habilidades y logros. Su creación se atribuye a Leonardo da Vinci, que escribió uno en 1482 a un potencial empleador. Suele ser más corto que un currículum vitae. Hay por lo menos 100 episodios de la serie Doctor Who, en los que se regrabó la cinta donde estaban almacenados, por lo que el original se perdió para siempre. Solo quedan algunas grabaciones VHS de personas que grabaron su televisión directamente. Hay una canción de la banda Bloodhound Gang que se llama Ralph Wiggum, como el personaje de Los Simpson, y la letra está compuesta solo de frases que dijo Ralph durante capítulos en la serie. Las pizzerías Domino's Pizza y Little Caesars, 2 de las cadenas de restaurantes más grandes del mundo, fueron fundadas a menos de 30 kilómetros de distancia en Michigan, Estados Unidos. Hasta la fecha mantienen sus oficinas corporativas cerca. El país de Haití disolvió sus fuerzas armadas en 1996, debido a los múltiples golpes de Estado que habían pasado en las décadas anteriores, creando en su lugar una fuerza civil. Desde el 2017, Haití volvió a tener ejército. Tabula rasa, que en latín significa tabla en blanco, fue una idea popularizada por el filósofo John Locke en el siglo XVII. Aseguraba que nacemos sin conocimientos innatos y que la experiencia moldea nuestra mente como si escribiera sobre una pizarra vacía. La expresión era originalmente utilizada por los romanos
para describir las tablillas de cera borradas para reutilizar. Algunas sucursales de la cafetería Starbucks en Arabia Saudita no tienen la famosa sirena en el logotipo. Cuentan con una versión alterada con olas de mar que en realidad es parte del cabello de la sirena, además de la corona con una estrella. Aunque actualmente la compañía más valiosa del mundo es Apple, está lejos de ser la más valiosa de todos los tiempos. Este título lo tendría la Dutch East India Company, que se dedicaba principalmente al comercio de especias por el mundo que, ajustado a la inflación, alcanzó un valor de hasta 8 billones de dólares. Apple solo ha llegado a 3 billones. Un billón es 1.000.000 de millones. Te tomaría aproximadamente 18 meses caminar los 20.000 kilómetros que mide la muralla china, la construcción más larga que se ha hecho. Las jirafas pueden durar más tiempo sin tomar agua que los camellos, 21 días, mientras que los camellos solo 15. Si los comparamos con los humanos, nosotros solo podemos durar 3 días sin agua. Las tortugas que salen en la primera película de Rocky de 1976 son las mascotas del actor Sylvester Stallone y son las mismas que salieron años después en Rocky Balboa del 2006 y en Creed 2 en el 2018. Los mineros de oro de Mongolia que no están registrados y no tienen permisos se les conoce comúnmente como mineros ninja gracias al recipiente especial que cargan en sus espaldas, que parece como un caparazón de las tortugas ninja. Los gases de la gente en cierta forma son similares a las huellas dactilares, ya que su composición bacteriana es única de cada persona. Por esta razón, no te molesta oler tus propios gases a diferencia de los de otros. Los primeros teléfonos no tenían timbre ni sistema para colgar. Los que llamaban tenían que gritar para atraer la atención de la persona que estaba al otro lado hasta que alguien se diera cuenta y tomara la bocina. Según una investigación, las personas que tienen iniciales que forman una grosería o que tienen un nombre extraño que puede generar burlas de la gente, tienen una esperanza de vida menor. Esto se puede deber al estrés psicológico que causa el bullying desde la infancia. El celofán en realidad no está hecho de plástico, es completamente de celulosa, lo que significa que se puede degradar en tan solo 90 días si se deja en la tierra. En la película Capitán América, Civil War, durante una escena Hawkeye llama de forma sarcástica a Tony Stark el futurista. En realidad esa fue una referencia al álbum musical The Futurist, que lanzó Robert Downey Jr. en el 2004, que no fue bien recibido por la crítica y tuvo muy poco éxito. Para poder observar los anillos de Saturno se necesita un telescopio con un aumento de 25, pero para poder observarlos como una estructura aparte del propio planeta con la separación hay que tener un aumento de 50. La siguiente erupción del supervolcán de Yellowstone tendría que haber pasado hace 40.000 años según cálculos científicos, ya que la última vez que hizo erupción fue hace 640.000 años, lanzando material a miles de kilómetros de distancia. Este fenómeno creó lo que ahora se conoce como el Parque Nacional de Yellowstone. Descartar la cáscara de una manzana le quita el 50% de su contenido total de fibra y el 30% de la vitamina C. Una buena práctica para los que compran una cámara de acción tipo GoPro es guardar una foto de una tarjeta de presentación o de datos de contacto escritos en una hoja, ya que son de los artículos que se pierden más y esto aumenta la probabilidad de que sean devueltos. Frank Baum escribió 13 secuelas de su libro El Mago de Oz. Esto gracias a las cartas que recibió de los fanáticos del libro que pedían más historias. Hizo alrededor de una secuela por año hasta el final de su vida. El pintor Vincent Van Gogh solía pintar encima de sus propias pinturas cuando no podía comprar el material para una nueva, y esto se descubrió hace poco tiempo cuando analizaron sus pinturas con tecnología de rayos X. Como parte de un experimento, mantuvieron durante 60 años a una especie de moscas de la fruta encerradas en completa oscuridad, lo que es el equivalente a 1500 generaciones. Al estudiarlas actualmente, aunque no tenían cambios aparentes, su ADN tenía cambios importantes en 84 genes, mostrando que el ambiente influye en la genética en relativamente poco tiempo. Con una duración de 2 horas y 20 minutos, Spider-Man, Across the Spider-Verse es hasta la fecha la película animada de mayor duración producida en Estados Unidos. Además, es la película animada en la que ha trabajado más gente. Hubo alrededor de 1000 personas involucradas en su realización. Cuando cocinas en un sartén de hierro fundido, la cantidad de hierro en los alimentos que se están haciendo puede aumentar en un 850%. Según un informe de una compañía petrolera, reducir la cultura machista en una plataforma petrolera en el Golfo de México resultó en 84% menos accidentes, mientras que la productividad y la eficiencia aumentaron. Los diseñadores de sabores artificiales tienen que haber cumplido un entrenamiento de 7 años con un saborista en jefe para poder ser contratados. Son uno de los trabajos más importantes para las compañías de comida.
ya que cada producto necesita un especialista de sabor. De las 20 aperturas comunes que se hacen en el ajedrez, la que es considerada la peor de todas es la apertura Barnes, que entre sus desventajas está que solo se controla una casilla central, se expone al rey y se dificulta el desarrollo del caballo. El billete más común en el mundo es el de $100. Se estima que existen más de 8.200 millones de estos billetes en circulación en el mundo. Hasta el 2015, el más común era el de $1. En el Aeropuerto Internacional Don Mueang, en Bangkok, Tailandia, hay un campo de golf completo entre dos de sus pistas de aterrizaje. Hay unas luces rojas que indican a los golfistas que están jugando en ese momento que un avión está a punto de aterrizar. De acuerdo con un estudio, el 13.6% de las mujeres presentaron síntomas de estrés postraumático después de haber dado a luz a su primer hijo. Países Bajos tiene un sistema de defensa que permite convertir gran parte del país en una isla inundando todos los posibles cruces terrestres en caso de una invasión. Hay un fenómeno psicológico al que denominaron efecto Chivas Regal, en el que, al subir de precio un producto sin cambiar su calidad, provoca que suban sus ventas, ya que los compradores suelen percibir algo más caro como de mejor calidad. Los libros para colorear especialmente dirigidos a adultos para aliviar el estrés y la ansiedad se han puesto de moda en los últimos años con un éxito tan grande que no alcanzaban a cubrir la demanda las editoriales. Los griegos y los romanos no usaban pantalones porque eran vistos como un símbolo de baja educación y civilidad, ya que por lo general eran usados por los bárbaros. La primera persona que utilizó huellas digitales en contratos fue William Herschel, segundo, que era hijo de John Herschel, considerado uno de los inventores de la fotografía, y también nieto de William Herschel, el astrónomo que descubrió el planeta Urano. Le ofrecieron al comediante Jerry Seinfeld $100 millones por filmar la 10ª temporada de la serie Seinfeld, pero la oferta fue rechazada. Durante la Guerra Fría, Rusia llegó a tener mapas tan detallados de la zona ártica de Canadá que actualmente muchas embarcaciones los usan en lugar de los mapas oficiales, ya que son más precisos. Los gatos salvajes son considerados culpables de la extinción global de por lo menos 33 especies de animales, la mayoría aves. Según la ley en diferentes países, morder a alguien con tus dientes naturales es una ofensa menor y tiene menos consecuencias que morder a alguien con dientes postizos, ya que pueden ser considerados como una herramienta para hacer daño. La pasta dental en la que está trabajando el señor Bucket, el padre de Charlie en la película Charlie y la fábrica de chocolate, se llama Smilex. Es el mismo nombre de la sustancia que utiliza el Joker para envenenar la ciudad de Gotham en la película Batman de 1989, también dirigida por Tim Burton. Los paquetes de palomitas para microondas no tienen ningún material especial. Puedes hacer tus propias palomitas de microondas poniendo granos de maíz en una bolsa de papel café. En promedio, una botella de cerveza producida y comprada en Australia cuesta 333% más cara que una botella de cerveza producida y comprada en Alemania. En la década de 1970 y 1980, se llegaron a transmitir por el radio programas y juegos de computadora por medio de sonido que la gente podía simplemente grabarlos en su casa en un casete de cinta magnética y ponerlos en su ordenador. Durante un tiempo, Pepsi fue la 6ª potencia naval más poderosa del mundo. Esto sucedió por un tratado que hizo la compañía con la Unión Soviética, que le pagó con 17 submarinos, un crucero, un destructor y una fragata a cambio de vender Pepsi en ese país. El pago fue así porque no tenían acceso a dólares estadounidenses. Posteriormente, Pepsi vendió la flota a un deshuesadero noruego. De acuerdo con un estudio que se hizo, los porteros que se visten de rojo en el fútbol tienen una ventaja a la hora de detener penales. Lograron detener más que los que estaban vestidos de azul o verde, pero no se explicó una razón aparente por la que sucede esto. Un grupo de investigadores de una universidad de Texas estaban estudiando la historia del pirata Morgan. Intentaban sacar instrumentos de su barco hundido en las costas de Panamá, pero se quedaron sin presupuesto. Al saber esto, fueron ayudados económicamente por la compañía que hace el ron Capitán Morgan. La empresa Pantone creó un color morado especial en honor al músico Prince llamado Love Symbol número 2. Basado en el color del piano que hizo con Yamaha en el 2016. Existe una página en donde se puede ver en tiempo real cuánto dinero tiene el Fondo de Inversión de Noruega, que se inició con el dinero del petróleo que encontraron en los 70, y que le pertenece a cada ciudadano de ese país. La primera colaboración entre Marvel y DC Comics fue en un cómic del Mago de Oz en 1975. Cuando Stan Lee se enteró de que las dos compañías estaban trabajando en la adaptación cada una por su cuenta, se puso en contacto con DC para que fuera un esfuerzo conjunto.
En los últimos años ha cobrado relevancia un rumor que asegura que en China existen huevos artificiales hechos con alginato de sodio, cloruro de calcio y carbonato de calcio, vendidos a menos de la 10ª parte del costo de los huevos reales. Pero se ha confirmado que es un rumor falso, y entre los videos que se han hecho virales sobre esto, está el de una fábrica de slime en Corea. El comediante Javier López Chabelo obtuvo 2 récords Guinness en el año 2012. El primero por llevar 44 años ininterrumpidos de emisión de su programa En Familia con Chabelo, y el segundo por interpretar a su personaje Chabelo durante 57 años. En Suiza, además de haber refugios subterráneos para todos sus habitantes, también tienen un plan estratégico en el que pueden dinamitar carreteras, puentes y túneles estratégicos para bloquear el acceso por tierra al país. Fue diseñado en la época de la Guerra Fría, pero se mantiene hasta hoy en día. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.